con todos ustedes. Vamos a grabar esta reunión, como seguramente les saltó ahí el aviso, para que después quede este material también como consulta en la web de ANDE. La idea es poder compartir esta instancia para conversar sobre esta nueva herramienta de apoyo a redes empresariales, contar cómo está diseñado este instrumento, cuáles son los requisitos para hacer uso de él, a los beneficiarios a quien está dirigido. Así que bueno, sin más, comenzamos con esta presentación y le damos la bienvenida y la palabra a Martín Ambrosi, director de la Agencia de Desarrollo, que va a abrir este lanzamiento. Adelante, Martín, buenos días. Hola, buenos días a todos. Quería agradecer en primera instancia al equipo de desarrollo empresarial que ha trabajado en la elaboración de las pautas de la convocatoria y en la confección de todas las etapas del programa. Todos estamos de acuerdo que vivimos en un permanente cambio, ¿no? Esto obliga a las empresas a pensar un poco en las estrategias que le permitan desarrollar ventajas competitivas y lograr un posicionamiento en los mercados globalizados. Es claro que alcanzar un posicionamiento en el mercado no es fácil, es costoso y en general difícil para la mayoría de las empresas, y más aún cuando estas pertenecen a las denominadas micro, pequeñas y medianas empresas, las MIPYME. A veces la poca capacidad de respuesta lleva a la pérdida de oportunidades de negocios que garantizan el desarrollo de la empresa y que esto se mantenga productivo y competitivo a lo largo del tiempo. La anterior situación ha llevado a que tanto los microempresarios como varios entes gubernamentales, como en este caso la ANDE y los privados, diseñen mecanismos colaborativos que le permitan generar condiciones y capacidades necesarias para que este tipo de empresas puedan aprovechar las oportunidades de las nuevas realidades económicas. Esta convocatoria en particular tiene como destaque la importancia de generación de las redes para reforzar las fortalezas y disminuir las debilidades de sus integrantes. Se trata, creo que, de un programa que busca fortalecer la red empresarial de un mismo sector de actividad, ya sea cadena de valor o del mismo territorio, pero sin perder obviamente la autonomía, porque con eso logramos los objetivos comunes que son difíciles de alcanzar en forma individual. Bueno, desde ANDE consideramos prioritario este camino, potenciar y fortalecer a nuestras MIPYMES, nos permite reactivar el motor de nuestra economía en tiempos tan difíciles como lo son estos. Muchas gracias a todos. Muchas gracias, Martín. Y ahora le damos paso a Sebastián Ruiz, gerente de desarrollo empresarial de la agencia, quien ya va a comenzar a hablar entonces un poco más en detalle del origen y de las razones también de por qué estamos hoy lanzando este programa piloto de redes empresariales. Sebastián, buenos días. Buenos días, gracias Jimena y gracias a todos por ser parte de este lanzamiento. Les quería contar un poco, para dar inicio, qué fue todo este proceso, qué nos trajo hasta la mirada de este instrumento y en realidad qué es lo que buscamos contribuir con este instrumento a resolver. Entonces, primero es por qué nos nace el tema de redes empresariales y ahí vamos pasando un poco las láminas para ir dando espacio a los problemas en realidad que se evidencian entre las empresas y en el contexto. Si es en la siguiente vamos viendo algunas de las características que nos traen, que es esto de la baja integración en cadena de valor de las MIPYMES, o sea, hay una escasa vinculación entre las pymes y las grandes empresas. Eso se traduce generalmente en baja incorporación de tecnología, en escasa capacidad de innovación y transferencia de conocimiento entre las empresas. Eso también va vinculado a rezagos de productividad que se evidencian en las empresas, obviamente a menor escala mayor y que tiene que ver en muchos casos con su origen,
su origen muchas veces vinculado, como vemos también, a nacer en sectores de menor vinculación al desarrollo relativo, también en esto de estar menos vinculadas a empresas grandes. Ese rezago en la productividad es vinculado también a que los sectores en los que mayormente nacen las empresas más pequeñas son sectores de escaso valor agregado. Esto es más un problema de América Latina que de Uruguay. Y también esto traducido a Uruguay muchas veces se da en las prácticas que tienen las empresas uruguayas y se manifiestan algunos indicadores, como la escasa pago por productividad, que es uno levantado por el indicador de competitividad global. Las empresas uruguayas no tienen incorporada en buena medida, y cuanto menor tamaño menos, prácticas de pago por productividad. Eso también se traduce en prácticas internas y obviamente en el desempeño luego de la empresa. También hay baja incorporación de los empresarios con la lógica de asumir riesgos, y eso también se da mucho más en empresas de menor porte. Esto está relacionado también y tiene otra pata en esto de la alta heterogeneidad que tiene la estructura productiva y el tejido empresarial. Ello vincula a empresas que tienen características de muy poco dinamismo con otras que tienen características de mucho dinamismo, y ambas pueden estar consideradas MIPYMES del mismo tamaño. Entonces esta heterogeneidad se da entre sectores, entre regiones y entre perfiles de empresas. En general en Uruguay las MIPYMES están concentradas en el consumidor final. Decíamos, más del 80% de las MIPYMES, o cerca de ese número, según la encuesta de INAPYME, tiene su foco en el consumidor final. Esto también lo podemos vincular con lo que decíamos de sectores, tal vez, donde se compiten con empresas de mayor porte, donde en realidad las ventajas competitivas son menores para las empresas, y eso genera desafíos importantes para las MIPYMES por dónde nacen y por las características que nacen, y esto de no estar integradas a cadenas de valor en su mayor medida promueve que su contribución de valor agregado también sea menor en relación a todo lo que contribuyen al empleo y la cantidad que son en cuanto al tejido empresarial total. Entonces, también se da en Uruguay, además de estar concentradas en el consumidor final, una baja participación entre regiones del comercio. Y eso también vale en dos niveles. O sea, la venta se da al consumidor final, pero también el consumidor final mucho más relacionado a lo que es el barrio o el departamento, dependiendo de si son de Montevideo o interior. Y también a nivel de compras, no solo de lo que tiene que ver con la mirada de la venta, sino también en la mirada de su propia cadena de valor. Su cadena de valor también en Uruguay tiene una lógica de Montevideo hacia interior en cuanto a proveerse, y las pymes de Montevideo proviéndose de Montevideo. Pero se da también un escaso comercio regional entre departamentos, a no ser Montevideo interior, entre el interior en sí mismo, y eso va vinculado también a todo esto que traíamos anteriormente. Entonces hay un tema de escala también para abordar ese tipo de problemas. Después hay, traído de distintos indicadores, se refleja que hay una baja nivel de integración entre empresas y una escasa cultura de trabajo colaborativo. Esto en realidad se levanta de distintos indicadores, ejemplo, el índice de competitividad global, donde en los pilares que relevan estas dimensiones se muestra muy bajo el posicionamiento de Uruguay en este punto. Y también en la encuesta de INAPYME, donde solo la última de 2017, solo el 25% de las empresas realizaba acciones conjuntas con otros colegas. Y además, si uno profundiza en ese aspecto, de ese 25% se encuentra que mayormente se da en empresarios que tienen un nivel educativo mayor, en empresas que tienen también un mayor nivel de desarrollo relativo o mayor permeabilidad a procesos de innovación. A su vez, las acciones conjuntas en estos antecedentes que se encuentran mayormente están relacionadas a aspectos de compartir información o compartir servicios de desarrollo empresarial entre las empresas, y en menor medida a procesos que vinculan apoyos logísticos o encontrarse para relacionarse en vínculos logísticos o vínculos de compras conjuntas u otro tipo de iniciativas para las cuales en definitiva se contribuye desde lo grupal a apuntar. Y después hay otro punto que también es importante y que el instrumento busca después, como lo van a ver, contribuir a eso, y es que también hay un bajo nivel de referenciación de las empresas con las gremiales empresariales. Entonces, que se muestra también en aspectos de la misma encuesta de INAPYME, o sea, sobre todo cuando se les consulta su vínculo
en cuanto a la búsqueda de información. Mayormente se vinculan por ahí, pero no es su principal fuente de información, y entonces lo que vamos a ver después con el instrumento que buscamos contribuir es no solo la conjunción de una red entre las empresas, sino también de empresas con instituciones. Y esa es una búsqueda que tiene el instrumento, que busca resolver este tipo de problemas y esta falla de mercado que se encuentran a partir de lo que les traemos acá. En la siguiente les queríamos mostrar un poco también que este instrumento, como otros instrumentos desde la mirada de la agencia y del área en particular, que se ubican en atender a la empresa como parte de un todo, ¿no? La empresa es parte de un sector, es parte de una cadena de valor, es parte de una red, y entonces en distintas lógicas y distintos niveles son distintas las intervenciones. Buscar mejorar la competitividad y contribuir a la mejora de la productividad en las empresas no es solo actuar directamente sobre la empresa, sino sobre la empresa en distintas dimensiones. En eso, desde la agencia se ha trabajado en distintos instrumentos que promueven la competitividad en distintas dimensiones. Este busca una dimensión particular que es la red, entendiendo que hay cierto tipo de problemas y cierto tipo de soluciones a esos problemas que desde la individualidad es mucho más complejo de atender. Entonces, eso también da lugar a atender una dimensión escala que es muy difícil de lograr por todo lo que decía anteriormente entre la MIPYME. Y a su vez, entendemos muy fuertemente la pertinencia del instrumento para el momento también. En cualquier contexto lo entendemos muy pertinente, en un contexto, por todos los problemas que traíamos, en un contexto como el que estamos enfrentando por producto de la pandemia, es muy valioso justamente la generación de las redes para todo lo que traen consigo, que trasciende los objetivos iniciales. Seguramente las redes se conforman con un objetivo inicial y después su desarrollo trasciende ese objetivo inicial. Este instrumento, como lo vamos a presentar, lo que busca es atender las redes en general. Su conformación viene de la demanda y las redes no se imponen, la asociatividad no se le impone a la empresa. La asociatividad es un producto de encuentros y de procesos que tienen que trascender para que eso suceda. Esos procesos, naturalmente, en general pueden surgir, como en otros casos, no necesariamente, y para que surjan hay una etapa inicial de transcurrir que es esa basada en la generación de confianza. Y esos procesos, naturalmente, involucran hacia los distintos actores que los promueven. De alguna forma hay un costo hundido que se traduce en una falla de mercado hoy de por qué las redes no se crean, en definitiva. Y lo que buscamos es atacar ese punto, la etapa inicial donde se genera la confianza entre los actores para que luego se construya una ruta de desarrollo. Este instrumento se va a focalizar en esa etapa, pero también en esa etapa con distintas acciones que promuevan no solo la generación de confianza, sino también la solución a distintas brechas que vayan identificándose, la identificación con un objetivo y buscar promover acciones que contribuyan a que eso se cristalice efectivamente. Entonces, es importante destacar esto y es importante destacar, como vamos a decir a continuación, en este proceso que hemos vivido. En la siguiente lámina, lo que nos gustaría es contarle un poquito también del proceso de construcción. Nosotros, para llegar a este instrumento, como en cualquier etapa, pasamos por la revisión de las experiencias internacionales y la revisión de los antecedentes nacionales, donde encontrábamos que muchas veces los procesos no partían necesariamente, los procesos que se llevan adelante de construcción de estas acciones de búsqueda de la asociatividad y de la búsqueda de la construcción de redes, no necesariamente partían de una mirada general de la red y de una mirada de la identificación de brechas y de la construcción de los objetivos de la red. Focalizaban mucho más en un proceso, en una figura, fundamentalmente de un coordinador, y quedaba en buena medida resumido a la impronta y a la metodología. También acá el instrumento, lo que buscamos a partir de la identificación de estos instrumentos y estas acciones es solucionar dos cosas o tomar buenas prácticas en dos niveles, pero no ingresar en la metodología. Sí, lo que proponemos, lo que propone el instrumento, es la posibilidad no solo de formular el proyecto, sino de implementar. Y ahí es donde creemos que hay una búsqueda que es bien importante para que las cosas pasen y que lo que se proponga en la red y los objetivos sucedan en esta etapa inicial. Nosotros también, eso como parte de la consideración de lo que entendíamos y de las entrevistas que tuvimos como lecciones aprendidas también en este proceso, con muchos actores que juegan un rol mucho más metodológico, actores que se focalizan en esta construcción, actores que tuvieron programas anteriores,
Y en ese proceso también tuvimos de la idea que fuimos bajando y que le estamos presentando, validación, que fueron en 2 niveles, con las cámaras empresariales y con la red de atención, con cámaras en distintos niveles de talleres, pero también reforzar una idea que los instrumentos resuelven problemas y nacen desde la demanda. Esa idea tuvimos en este nacimiento desde la demanda, en la red de atención, que es la red de instituciones que muchos de ustedes participan activamente y que tuvo su origen en el marco de la pandemia. Hicimos en varias instancias talleres, y eso le contamos un poquito en las diapos siguientes. En esos talleres levantábamos sobre todo estas cosas, qué otros instrumentos entendían que debían desarrollarse para fortalecer las cadenas de valor en el departamento, región o sector. Y ustedes pueden ver ahí que muchas de las cosas que surgían, esto parte de una lógica dinámica que se hizo, tiene que ver con esto, ¿no? Con redes empresariales, con fomento de la asociatividad, con búsqueda de networking, trabajo colaborativo, desarrollar asociatividad. Y se encuentra mucho, tanto en esta como en la siguiente lámina, que también era vinculada a otro taller y que le preguntábamos a partir de un relevamiento de instrumentos que existían, qué otro tipo de instrumentos podían desarrollarse para las demandas que se identificaban desde la red. Y como ven, de nuevo, nacían los núcleos, instrumentos que promueven la asociatividad, asociatividad del trabajo articulado. O sea, esto vino desde la demanda, era un instrumento que reclamaba la demanda, y que obviamente los instrumentos se construyen desde la demanda, porque era un problema identificado y una lógica que debía promoverse, y ahí nos focalizamos, como decía, en la falla de mercado que se debía resolver, las lecciones aprendidas, en buscar la innovación en esto de vincular los problemas, no solo de las empresas, sino también el relacionamiento con las instituciones y el rol que tienen que jugar las instituciones en esto. Y además, en la mirada de que la etapa que cubre en el rol de las instituciones, su vínculo, debería darle sostenibilidad a este proceso y a lo creado y a los vínculos construidos. Entonces, este es un poco un raconto de qué proceso vivimos para llegar al instrumento y los problemas que buscamos resolver con el instrumento. Así que damos paso ahora sí a contar el instrumento en sí mismo, a partir de esta introducción y esta mirada que le dimos desde la agencia y desde el área. Muchas gracias, Sebastián. Entonces sí, le damos paso a Facundo González, Mauricio López y Emilia Espósito. Ellos son integrantes del equipo de desarrollo empresarial, quienes nos van a contar entonces los detalles de esta convocatoria. Adelante. Gracias, Jimé. Bien, ¿cuál es el objetivo del programa concretamente de redes? En primer lugar, promover y fortalecer estas redes empresariales que permitan atender las necesidades de las MIPYMES de forma conjunta, a través de, primero que nada, la identificación de problemáticas y oportunidades en común, desarrollando además soluciones para estas problemáticas en común, y tomando este desarrollo de nuevas redes como una estrategia de mejora competitiva y el logro de economías de escala. Siguiente. Bien, nosotros hicimos una adaptación de la definición de ONUDI sobre qué son las redes empresariales, y definimos redes empresariales como ese conjunto de empresas que pueden ser de un mismo sector de actividad, una cadena de valor o territorio, que deciden de forma conjunta, y esto es importante con el carácter voluntario de la red, pero que no pierden autonomía, a alcanzar objetivos comunes que no podrían lograrlo si estuvieran actuando de forma individual. Esta definición es importante porque las empresas van a formarse, digamos, van a formarse en una red de forma voluntaria, pero sí van a tener una identificación de su problemática en común o de una oportunidad en común, que de alguna manera justifica la creación de la red. Bien, esto en realidad a modo de ejemplo de qué tipos de redes nosotros podemos apoyar. Identificamos en la literatura algunos tipos de redes, como por ejemplo red de mercados. Puede ser que se junten empresas para creación de grupos de compras o para acceder a nuevos mercados. Red de calidad y promoción, empresas que se juntan porque necesitan acceder a determinados estándares en términos de calidad de producto, de origen, etc.
Después, redes tecnológicas que pueden ser redes que quieran incorporar tecnología o tener una adecuación tecnológica que no lo pueden hacer por sí solas las empresas. Después identificamos redes de proveedores que pueden ser empresas que tengan una cadena de abastecimiento en común y necesiten fortalecerse de forma conjunta. Y bueno, otras redes que puede ser desarrollo de productos, servicios de determinados procesos, formas de comercialización o de organización, etc. Ahí retomo un poquito. ¿Quiénes pueden postular al programa? Bueno, ahí identificamos obviamente el grupo de empresas que deben cumplir algunas condiciones o requisitos para participar. Del grupo establecimos un mínimo de 5 empresas y un máximo de 20 empresas para participar del grupo de la red. De las características de cada empresa ahí están detalladas y obviamente van a quedar en las bases del programa, pero se pide un mínimo de 2 años de actividad de la empresa. Buscamos o apuntamos a empresas que cuenten con personal ocupado, o sea, personal dependiente, con ventas que oscilen entre los 183.000 UI a 75 millones, o sea, de micro a mediana empresa, y obviamente que estén al día con lo que es certificado, BPS, DGI y otros certificados requeridos. Quien postula, en definitiva, es una entidad ejecutora, o sea, quien hace intermediario, un poco responsable del grupo, que postula ante el proyecto, y en ese rol de entidad ejecutora, para este programa identificamos como socio, como institución postulante, aquellas que son, obviamente, asociaciones empresariales, cámaras, centros comerciales, instituciones privadas con personalidad jurídica, que, también en las bases que están disponibles a partir de hoy en la web de ANDE, se hace un listado taxativo, digamos, de este tipo de instituciones, pero siempre vinculadas al desarrollo de emprendimiento empresarial, que naturalmente puedan o vincular al grupo, identificar, o ser, digamos, aliado para postular. ¿Tá? Acá también una particularidad de este programa, a diferencia quizás de otros que la agencia obviamente maneja el concepto de entidad ejecutora, no solamente es responsable ante ANDE de la red, sino que nos interesa que brinde un proceso de acompañamiento y seguimiento del grupo de empresas, o sea, esto es un poco más de poner en valor a ese rol o a esa figura de institución de apoyo. Y como comentaba también Sebastián, le pedimos a la entidad ejecutora que postule una propuesta metodológica para abordar esa red. Ahí también una aclaración, en el caso de que la entidad ejecutora no cuente con capacidad más que nada metodológica, con servicios más técnicos, puede vincular a un socio para la propuesta, un socio metodológico, que obviamente se va a evaluar juntamente a la propuesta, dándole el marco, digamos, de abordaje a esa red, ¿verdad? Esto es una aclaración, y también está interesante en el proceso que nosotros no solamente buscamos grupos, buscamos entidades, también buscamos socios, que propongan una propuesta de abordaje metodológico de la red para su desarrollo, su fortalecimiento, y que obviamente ANDE va a evaluar. La siguiente. Bien, para esta convocatoria que estamos abriendo el día de hoy, el tipo de red que buscamos apoyar es para grupos de empresas que no cuenten con antecedentes de trabajo asociativo o colaborativo, o hasta un máximo de 12 meses de trabajo conjunto. Nos focalizamos en nuevas redes, en promover ese tipo de iniciativas en nuevos grupos, o fortalecer a aquellos grupos que están en una etapa incipiente de conformación de red. No pedimos que tengan estatutos o instituciones como una personalidad jurídica, sino que como grupo no hayan tenido antecedentes, y obviamente que, como se destacó al principio, que de forma voluntaria identifiquen una oportunidad en el trabajo colaborativo. Luego, también planteamos que en esta convocatoria es en calidad de ventanilla abierta, a partir de hoy, de 15, abrimos la convocatoria a postulaciones. Vamos a ir evaluando a medida que van llegando las postulaciones. Eso obviamente queda sujeto a la disponibilidad de fondos, que para esta convocatoria asciende a 11.750.000 pesos. Planteamos la apertura el 15 y
fecha de cierre 31 de octubre. Y luego para la etapa de implementación de los proyectos de la red, planteamos un máximo de 18 meses. Ahora vamos a ir detallando un poco las etapas. Bien, el siguiente flujo nos permite ahí un poco identificar ya etapas. Vemos, como les comentábamos, un grupo de empresas que identifica la oportunidad y encuentra una entidad ejecutora que postule, o también una entidad ejecutora que identifique un grupo de empresas que ya venga trabajando en otras iniciativas y que bueno, vea el potencial de presentarlo como red. La primera etapa de postulación a la agencia, bueno, a través de lo que es el portal, que eso también le vamos a compartir la información. Una vez que postule, el equipo recibe la solicitud, la postulación, se evalúa, si cumple los requisitos que comentamos más arriba, se avanza, bueno, obviamente con una aprobación formal de la postulación, ya se avanza a la etapa 1 de lo que es el desarrollo. Esa etapa 1 implica un proceso de formulación del proyecto. Para esta etapa se le da 60 días a la entidad ejecutora o socio, o sea, obviamente que la entidad ejecutora lo puede desarrollar de forma directa, o bueno, a través de un socio realizar lo que es la formulación del proyecto, pero siempre aclaramos que la responsable por esa etapa es la entidad ejecutora, ¿verdad? Ahí obviamente hay un compromiso de entrega de la documentación y la formulación del proyecto, se da un máximo de 60 días para ya avanzar a la etapa de evaluación de la propuesta, y en el caso de quedar aprobada, implementar el proyecto de red, como le decíamos, hasta en un máximo de 18 meses. Para la etapa de formulación, que implica la elaboración del proyecto, pero fundamentalmente esa etapa es para realizar un diagnóstico, que eso es financiado por la agencia para esa etapa. Bueno, el diagnóstico de red, que en definitiva es un análisis de la situación no solamente de las empresas individuales, sino de las características que tiene esa potencial red a desarrollar. Nosotros para eso también vamos a dejar disponible una pauta de lo que es el diagnóstico, de lo que nosotros esperamos que el diagnóstico cuente, que obviamente en la parte metodológica, cómo se va a trabajar en el levantamiento de la información, en la identificación de oportunidades, como le decíamos, va a quedar sujeto a cómo trabaje la entidad ejecutora y su socio, o sea, la parte de propuesta más metodológica, pero sí pedimos, obviamente, criterios no solo de calidad, sino de contenidos, que eso vamos a estar evaluando. Y la elaboración del proyecto, que ya es, obviamente, presupuesto para realizarlo, y el detalle del proyecto, obviamente, equipo técnico, las actividades, productos, y bueno, todo lo que requiere el desarrollo posterior del proyecto. Ahí aclaramos también que, bueno, puede ser que haya alguna red que ya venga con alguna iniciativa previa, siempre y cuando no exceda los 12 meses y ya tenga algún diagnóstico. Bueno, damos la posibilidad que postule directamente para implementación. Obviamente que eso va a requerir tener la documentación, como decíamos, del diagnóstico de red realizado, obviamente a partir de la pauta que tenemos disponible, y se podrá implementar directamente siempre y cuando cumpla con los requisitos, ¿verdad? Pero bueno, eso es una alternativa en el caso de que haya algún proyecto que ya venga trabajando con algún grupo, que haya tenido alguna instancia previa, haya identificado obviamente brechas, y tenga ya medido un poco las condiciones del grupo de empresas que integran esa potencial red. Para esto, obviamente, desde el área oficiamos de apoyo, no solamente en la parte de postulación, sino, bueno, en consultas, dudas, más adelante también detallamos obviamente el correo del área, pero también planteamos un esquema de apoyo o de talleres de consultas posteriores, donde se puede también abordar con alguna consulta más puntual de algún proyecto. La siguiente, Manu. Gracias. Bien, como decíamos, las etapas del programa son dos. Claramente, la formulación del proyecto, que es una vez aprobada la postulación por parte de ANDE a la entidad ejecutora, se avanza en la realización del diagnóstico de red, como le comentamos.
y la formulación del proyecto. Para eso se otorgan 60 días para su realización, y esos serán los documentos requeridos para la evaluación posterior. Luego, una vez evaluada la propuesta, que es evaluada por un comité evaluador interno, que eso también vamos a detallar más adelante los requisitos, los criterios de evaluación. Aprobado el proyecto, se les otorga 18 meses, un máximo de 18 meses para su ejecución, y como les comentamos, comprenden acciones relativas a la creación y fortalecimiento de la red, y la generación de productos concretos de esa red. Como hoy traía Sebastián, digo, no solamente nos interesa generar redes, sino solucionar problemas que hayan identificado esas redes a través de lo que nos llamamos bien red, que es un conjunto de actividades, productos, servicios que apunten a solucionar problemas concretos de esa red. O sea, tiene un grado de apropiabilidad importante porque debe solucionar problemas del conjunto de empresas que integran la red, no, ni más ni menos, pero sí es importante la participación, la apropiación también de la red, pero también la disponibilidad de ese bien red en el plazo que dure la ejecución del proyecto. La siguiente, por favor. Ahí va. Ya entrando en lo que son los montos, para la etapa de formulación, como les comentamos, esta etapa es financiada por ANDE en calidad de aporte no reembolsable en 100%, son 60 días para su elaboración, y acá los montos que manejamos para lo que es la realización de diagnóstico y la formulación del proyecto, se distribuye, bueno, están por cantidad de empresas participantes de la red. Ahí quedan establecidas, bueno, las escalas, del mínimo de 5 a 9 empresas son 260.000 pesos, y como máximo 420.000 pesos para el entorno de más de 15 hasta 20 empresas que se pueden atender en el programa, por red. La siguiente. Para la etapa de implementación, obviamente, una vez aprobado el proyecto presentado por la entidad ejecutora, como se indica, se podrá avanzar en las acciones previstas en el proyecto, en un máximo de 18 meses, y en dos componentes principales, más allá que cada red va a tener sus características, identificamos dos componentes que deberían establecerse. Uno es la creación y el desarrollo de la red empresarial con todo lo que implica, o sea, el desarrollo implica actividades de fortalecimiento de grupo, o sea, acá es donde entendemos muy relevante la propuesta metodológica, cómo se va a abordar el acercamiento, la creación, el desarrollo, el apoyo, el seguimiento también, porque entendemos que es sumamente relevante el acompañamiento que debe dar la entidad ejecutora. También implica actividades de coordinación, acá está previsto el rubros para un coordinador o coordinadora de esa red, obviamente oficiando no solo como apoyo, sino de acompañamiento técnico, y se va a evaluar sus capacidades también y experiencia en gestión de equipos, de grupos y de proyectos asociativos. Para esta etapa es una etapa cofinanciada, ANDE aporta el 90% del costo de las actividades. Eso también está establecido un monto máximo por cantidad de empresas. Y el aporte de la contraparte es de un 10% en efectivo. Luego otro componente que podría integrar la implementación, como hablábamos, es el bien red. Es un componente que ahí lo dejamos también, debería proponerse en el proyecto. Es opcional, como dijimos, es lo deseado por nosotros, porque también es darle un marco a la red, darle también un sentido de ofrecer implementación y un desarrollo propio. Para ese componente, que resume un montón, puede ser más de una actividad obviamente, el cofinanciamiento es 70% de ANDE, hasta un máximo de 385.000 pesos, y la contraparte, que también es en efectivo, del 30%. Acá, bueno, el tipo de aporte es diferente,
obviamente entendemos que el bien red tiene es un componente de apropiabilidad importante por parte de las empresas que permite solucionar fallas, brechas y problemas que hayan identificado, o ser una oportunidad también para su desarrollo, y que evidentemente va a quedar disponible una vez que termine el apoyo de la agencia para esta red. Siguiente, por favor. Algunas aclaraciones. Como diseñamos el programa, ANDE realiza los desembolsos en calidad de adelanto de forma trimestral, obviamente cumpliendo las metas que se fijen una vez aprobado el proyecto. Y obviamente se hace un seguimiento de las actividades y de las revisiones de los gastos. Para este programa también se puede reconocer gastos de administración por parte de la entidad ejecutora, de un monto máximo del 5% del proyecto, y también para este programa se prevé el pago de un concepto de prima, digamos, por seguimiento y acompañamiento de la red, hasta un máximo de 105.000 pesos. Obviamente queda sujeto a que se haya aprobado el proyecto, y un componente o un indicador, digamos, de sostenibilidad de la red. Montos totales, o un poco el resumen de los aportes de ANDE para la conformación de redes. Ahí, como les comentábamos, en cantidad de MIPYMES participantes, y por etapas. O sea, la etapa de formulación es un monto fijo máximo. Para la etapa de desarrollo y etapa de lo que es el componente bien red, está establecido también el máximo. Y la etapa de desarrollo de la red va a depender de la cantidad de empresas, obviamente de las actividades a financiar. Pero bueno, para tener el monto de resumen, se indica ahí, bueno, de 5 a 9 empresas, un monto máximo de 1.447.000 pesos. De 10 a 15, 1.800.000, y bueno, de más de 15 hasta 20, 2.309.722. Ahí paso, Emi. Dale, sí. Bueno, lo que refiere como al proceso de evaluación de los proyectos, el proceso también se va a dividir en 2 etapas. Va a tener una etapa de evaluación de la formulación del proyecto y la evaluación de la etapa de implementación. Igualmente, en primera instancia, una vez recibida la postulación, se va a hacer una evaluación, digamos, de elegibilidad, donde se va a revisar el cumplimiento de requisitos básicos, como que la información requerida en el formulario esté completa, que estén todos los adjuntos, que la organización que postula cumpla con los requisitos de las bases. Y después, sí, posterior a esta instancia, se va a pasar a la evaluación de las otras etapas. La etapa de evaluación de la formulación va a considerar algunos criterios, como por ejemplo los antecedentes, que van a contemplar los antecedentes y las capacidades de la entidad ejecutora y de los socios en caso de que se tenga, y los antecedentes específicos de la entidad en proyectos asociativos. Después, otro de los componentes que se va a evaluar es el grupo de las empresas, el cual tiene como varios subítems, que va a tener grado de homogeneidad del grupo de las empresas postuladas, la justificación de la selección de las empresas que se realizó para integrar la red, el grado de afectación del sector de actividad o de la cadena de valor a partir de la emergencia sanitaria, el grado de participación de empresas dirigidas por mujeres en el total del grupo de empresas que integran la red, la localización de la red empresarial y el impacto en la generación de empleo o en el mantenimiento de los puestos de trabajo. Y un último componente para esta etapa de formulación es la red empresarial, que también contempla los antecedentes de trabajo de esa red postulada, la justificación de la red que se propone, el grado de alineación de los objetivos del proyecto con los objetivos del programa, y el equipo técnico que se propone para realizar esta etapa de formulación. Después, Manu, si querés pasar a la siguiente. Después, para la etapa de implementación,
también hay ciertos componentes que se van a considerar. Uno de ellos es la pertinencia y el alcance de la red empresarial, que contempla cosas como el grado de homogeneidad, si los beneficios que se esperan en las empresas están alineados con las bases del programa, si la propuesta de reactivación a la situación del grupo de empresas postuladas es acorde, digamos, con el programa también. Otro de los componentes son los antecedentes y las capacidades de las instituciones que participan y del equipo consultor y los especialistas. Acá también se han trabajado en proyectos asociativos anteriormente, si la entidad tiene como las capacidades de interactuar con las empresas del sector y llevar adelante el proyecto, si el equipo técnico que va a llevar adelante el proyecto también cuenta como con las capacidades para abordar los aspectos metodológicos del trabajo con la red, ese tipo de cosas. Después, en el componente de propuesta metodológica, también una de las cosas a evaluar es el grado en que la propuesta metodológica se adecúa para trabajar las brechas que se identificaron en la etapa anterior, en el diagnóstico. Si la propuesta de seguimiento y acompañamiento a la red es acorde, si es adecuada a las características de las empresas que integran esa red, y en el caso de que se proponga un bien red a implementar, también si es pertinente como solución, digamos, al diagnóstico. Después, en lo que refiere al equipo técnico que se proponga para esta etapa, también si el equipo que va a trabajar cuenta con experiencia en proyectos asociativos y las capacidades y antecedentes del coordinador o coordinadora que integre el equipo. En cuanto a la coherencia del plan de trabajo, los plazos y el presupuesto, bueno, qué tan coherente es la propuesta respecto al diagnóstico, si las actividades están bien planteadas, si los plazos y el presupuesto son razonables, son coherentes, ese tipo de cosas. Después, la propuesta de sostenibilidad que se realice para la red empresarial y para el bien red. Y después, como de forma general, digamos, una evaluación de la propuesta, donde se van a considerar cosas como, por ejemplo, la viabilidad para el desarrollo de la red, si la propuesta es coherente en el marco del programa, y qué contribución hace la red a la mejora de las empresas que participan. Igualmente, estos componentes y criterios van a estar colgados en la web con el resto de los documentos, así que los pueden mirar ahí también. Bien, gracias, Emi. Como un poco para resumir los próximos pasos, la apertura, bueno, es a partir de hoy, queda disponible en la web de ANDE las bases del programa, la pauta, como comentaba Emi, y obviamente la información al link para la postulación, es a través del portal de ANDE. Consultas dirigidas al área, desarrolloempresarial@ande.org.uy, y como les comentábamos, nuestra iniciativa es tener también talleres de consultas, eso es a fechas a confirmar, pero prevemos hacer talleres para bueno, obviamente plantear propuestas y también consultas, dudas que hayan quedado de las bases, consultas más concretas. Igualmente, como comentaba Jimena, les pedíamos que nos hagan llegar consultas al chat. Ya creo que han llegado alguna consulta, pero también queríamos aclarar algunos puntos, porque eso siempre genera alguna duda, respecto a las condiciones de las empresas o el grupo de empresas que integran o que se propongan para integrar la red. Ahí nosotros establecimos las condiciones que deben cumplir las empresas. Tenemos, obviamente, sabemos que, bueno, pueden haber casos de que no cumplan todas las condiciones, por ejemplo, el caso de personal dependiente o ventas. En ese caso nosotros prevemos que el grupo pueda quedar integrado por empresas que no cumplan con todas las condiciones, pero que en el conjunto no supere más del 40% del grupo. A eso igual, luego cualquier cosa lo podemos ver en más detalle, pero es importante aclarar que eso está establecido en las bases, el máximo que podemos aceptar en el caso de no cumpla las condiciones de facturación o ventas y de personal ocupado. Luego, también alguna consulta puede haber el tema de diagnóstico, si ya cuenta con un diagnóstico de grupo o individual,
se puede postular directamente a implementación. En ese caso sí, siempre y cuando, obviamente, el diagnóstico de la red esté disponible, o sea, no solamente alcanza con un diagnóstico individual de cada una de las empresas, sino que exista un diagnóstico de la red o del grupo, que eso pasa por un proceso de evaluación de la agencia para poder pasar a implementación. Pero sí existe la posibilidad de postular directamente para implementar proyectos. También aclarar que la etapa 1 de formulación, y que queda obviamente es financiada por la agencia, lo entendemos, lo visualizamos como un producto en sí mismo, o sea, el diagnóstico de la red entendemos que tiene su valor propio, más allá que después pueda disparar soluciones concretas a través de la implementación. Entendemos que es una etapa sumamente relevante, por eso planteamos una pauta y planteamos un diagnóstico bastante exhaustivo, obviamente de las condiciones de cada una de las empresas, pero también de condiciones de oportunidades y de ciertos problemas o brechas identificadas en las empresas de la red o del grupo, ¿verdad? También aclaramos que esta convocatoria, más allá de lo deseado, es para grupos de empresas que no tengan antecedentes de trabajo en redes o colaborativo en forma asociativa, o un máximo hasta 12 meses de trabajo, o sea, que estén en una etapa incipiente, queda reservado para ese tipo de grupo de empresas. Y bueno, y también lo deseado es el vínculo con otros actores, más allá que la entidad ejecutora pueda ejecutar acciones de desarrollo del diagnóstico y apoyo a las empresas, también damos la posibilidad que se proponga trabajar con un socio. Eso obviamente queda sujeto a la postulación, no es obligatorio, pero sí vamos a evaluar tanto al socio como a la entidad ejecutora sus capacidades y su experiencia de trabajo en proyectos asociativos. Bien, llevan otras consultas al chat. Respecto a las empresas para justificar el tope de ventas y el número de empleados. Para eso nosotros prevemos en el formulario de postulación una ficha de empresa individual, o sea que debe llenar cada una de las empresas y luego ingresarse en la postulación de forma conjunta en todas las fichas de las empresas que van a participar, donde se detalla, obviamente, monto de facturación, número de empleados, la característica de los empleados, digamos, por género, localización de la empresa, actividad, o sea, una ficha donde nos permita caracterizar a las empresas, obviamente identificar las condiciones para participar y obviamente que es responsabilidad no solamente de la entidad ejecutora, sino obviamente de la empresa, de la información que nos provee. De eso es que nosotros vamos a evaluar que cumplan las condiciones. Luego, otra consulta respecto a las excepciones del monto de facturación. Como dijimos, en las propias bases está establecido que del grupo se puede admitir que un 40% de las empresas del grupo no lleguen al mínimo de facturación que solicitamos, que sería 183.000 pesos, 183.000 unidades indexadas anuales. Pero eso, bueno, se evalúa también caso a caso. Bien, no sé si hay alguna otra consulta que no haya llegado por el chat. También ahora podemos ya en esta etapa final abrir el micrófono, cualquier cosa y hacer la consulta. Vamos a dejar de compartir la pantalla así nos vemos un poquito mejor los que estamos en esta jornada. Y bueno, y te doy la palabra, Seba, para dar el cierre de este lanzamiento. Bueno, no sin antes agradecer, por supuesto, a todos y todas por su participación y acompañarnos en este lanzamiento, y por supuesto a todo el equipo de ANDE, Desarrollo Empresarial y del resto de áreas que también estuvieron colaborando para la puesta a punto de este nuevo instrumento. Seba, adelante. Gracias. Repetir un poco y valorar el proceso de construcción del instrumento.
también reflejar, como ustedes van a ver, que es un programa piloto de redes empresariales, con lo cual estamos también, obviamente, en la primera convocatoria y para aprender de este proceso. Agradecer a todos quienes fueron parte, ¿no? Tanto dentro de la agencia, todas las áreas, en todas las miradas, de un grupo de trabajo que, como vieron, dentro del área también es muy amplio, que puso su aporte para hacer este instrumento y para poner esta propuesta de valor. Tenemos muchas expectativas, estamos muy contentos de poderlo lanzar hoy. Y también con esto lo que buscamos es vincular también nuevos colectivos, entre los colectivos, en la referencia con las instituciones y con la agencia. También transitar este proceso en sectores que hayan tenido menos cultura de transitar este proceso, también como algo valorable e importante que queremos destacar, y también como traía Emilia en la evaluación, buscar también que sea una contribución a la reactivación, entendiendo que justamente en muchos procesos el salir solo es más difícil que salir apoyado, y construir una mirada de cooperación, digamos, de competencia y no de competencia, o sea, entender que este instrumento busca solucionar un problema y una dimensión de las empresas que no lo pueden abordar solo, y que también refuerza esto de que no todo es un juego de suma cero, y que en realidad tienen las empresas mucho más para construir como colectivo a través de las sinergias logradas y justamente resultados que van a trascender los esperados inicialmente. Y es a eso lo que apuntamos, a la referenciación en las instituciones, la capacidad de las instituciones de promover procesos que trasciendan los objetivos iniciales, las empresas de construir una ruta de desarrollo más allá de lo que lleva el instrumento, que es un tiempo acotado, y que busca el primer paso de la generación de confianza y la solución a través de eso de distintas dimensiones de apoyo, pero generar sí estos espacios donde se encuentren distintos actores, empresas entre empresas, empresas con instituciones, y que se genere de ese conocimiento y de esa mirada una identificación de unos con otros que trascienda lo que el instrumento promueve. Entonces, buscamos, esperemos que los objetivos se logren, y bueno, los invitamos a ser parte de este lanzamiento y de esta iniciativa con las acciones que puedan promover. Muchas gracias. Bien, si no hay más consultas o comentarios adicionales, entonces damos por finalizado este lanzamiento y bueno, ahora quedamos entonces con las expectativas para recibir las propuestas y poner en marcha esta nueva herramienta para el desarrollo de las MIPYMES. Bueno, muy buenos días para todos y estamos en contacto. Muchas gracias. Chau, chau. Gracias. Muchas gracias. Muchas gracias. Grande. Gracias. Gracias. Gracias.